para que a continuación haga su intervención. Hola, buenas noches. Muchas gracias por acompañarnos en esta actividad hoy. Gracias a Juan Manuel, que nos ha hecho esta sintética introducción, que yo creo que nos ayudará a colocar las ideas principales de este acto de hoy. Bueno, la organización aquí ha decidido lanzar la pregunta de manera clara y directa para no eludir ninguna de las cuestiones que están encima de la mesa, y voy a tratar de contestarla también de una manera clara y directa, ¿vale? Y yo creo que desde la concepción materialista, para contestar las cosas de una manera clara y directa, lo mejor es mirar la realidad. ¿Qué está pasando hoy? Y mirando la realidad con ojos del materialismo, pues sacar conclusiones de qué corresponde hacer. Podría haber un primer dato de que hoy, a nivel del desarrollo de las fuerzas productivas a nivel mundial, hoy se producen alimentos suficientes para que 12.000 millones de personas en el planeta tuvieran sus 2.000 y pico calorías diarias, que es lo que necesitamos para una alimentación suficiente. Bien, en un planeta de 7.000 millones de personas, más o menos como andamos, pues hay 900 millones de personas que pasan hambre. Uno podría coger ese dato y decir, bueno, eso es capitalismo, porque eso en el socialismo evidentemente no ocurriría. Tendríamos una magnífica solución a las necesidades de alimentación de las personas. Pero podríamos seguir analizando cómo hoy el altísimo desarrollo de las fuerzas productivas nos ofrece la posibilidad de enfrentar problemas tan elementales como el del agua potable. Hoy hay tecnología más que suficiente para que la humanidad entera dispusiera de agua potable, un agua sana, que evitara pues, las muertes de miles y miles de personas porque carecen de agua potable. Entonces, si existe el desarrollo tecnológico para abordar ese reto de suministrar agua potable a toda la humanidad, y eso no es posible, solo tiene una explicación, y son los monopolios internacionales del suministro de agua doméstica, entre ellas Aguas de Barcelona, Saúl, otros más, que hacen un negocio del suministro de agua domiciliaria, y por tanto para mantener el negocio pues es necesario que mucha gente no tenga acceso a ese agua potable. Ahora que estamos en una etapa de ofensiva en relación al tema sanitario farmacéutico con el coronavirus, podríamos decir que sería posible resolver enfermedades que causan miles de personas, a veces especialmente niños diarios, que mueren producto de esas cuestiones que con un medicamento de 20 céntimos o de 50 céntimos se resolverían, pero sin embargo no le llegan esos medicamentos porque lo que importa es que los grandes monopolios farmacéuticos mantengan su saneado negocio y por tanto los medicamentos no llegan. Y a veces incluso pues toda la orientación es no a producir medicamentos que resuelvan, curen la enfermedad, sino medicamentos que cronifiquen la enfermedad para tener una clientela permanente, como se ha dicho, como se ha dicho muchas veces en el tema del SIDA, ¿no? Que hay que hacer negocio, si curo a esa persona ya deja de ser un negocio para mí, si esa persona yo le tengo que estar suministrando medicamentos durante 10 años, porque le cronifico la enfermedad, pues yo tengo un negocio garantizado y esa persona está ahí. Bueno, pueden ser algunas pinceladas, ¿no? de cosas que estamos ocurriendo, que estamos viendo ahí delante. Luego están los elementos más estructurales, si ustedes quieren. Hoy hay un gasto demencial de armamento. Hay una investigación en tecnología militar brutal. Y ahora nos estamos hablando de misiles hipersónicos, ¿no? Estamos hablando de que ya los Estados Unidos han creado una división espacial de la guerra, ¿no? Se militariza el espacio, la guerra por el 5G tiene que ver mucho
con la posibilidad de tener tecnología para controlar al mismo tiempo todas las armas del enemigo, y por eso la guerra del 5G está dando los episodios que nos están dando, y hay hoy una acumulación de armamento militar capaz de destruir el planeta varias veces. Hoy podemos afirmar, valorando este aspecto de la cuestión, que la guerra y la carrera de armamento es un elemento consustancial al proceso de acumulación de capitales en la fase imperialista. Hoy no se trata de una guerra aquí o una guerra allá. Hoy se trata de la guerra como un elemento intrínseco del sistema de acumulación de capitales. El discurso de la lucha contra el terrorismo, ¿no? Afganistán, las Torres Gemelas, etcétera, etcétera, es un discurso para favorecer la acumulación de capitales, porque permite lo que antes no se podía hacer, que es atacar la soberanía de cualquier país con el pretexto de la lucha contra el terrorismo. Eso se convierte en un mantra y agarra y se destruye Libia, se arrasa Libia, se mete Libia en un baño de sangre, y Libia está hoy en esa situación, cuando era antes el país más desarrollado seguramente del continente africano, sin lugar a duda del norte de África, y un país pacífico donde no había ninguna situación de guerra. Hoy Libia es el pretexto de la Unión Europea para entrar de nuevo a la recolonización de África. Ahí tenemos nosotros a nuestro conocido en su tiempo ministro Borrell, encargado ahora de los elementos de asuntos exteriores, para lanzar esa operación de recolonización de África de la Unión Europea, del imperialismo europeo, a través de Libia. Detrás está Mali, ¿no? Donde estamos viendo también, no estamos viendo, porque Mali es una guerra secreta, pero yo sí les quiero hablar un poco de la guerra de Mali a continuación. Entonces está el elemento militar, está, como no, el elemento ambiental, es decir, el expolio de los recursos del planeta sobre la base de la acumulación capitalista, como decía Marx, del carácter anárquico de la economía capitalista. Todos los capitalistas quieren saquear materias primas o ponerlas muy baratas para su particular actividad de acumulación de capital, y ello nos trae como consecuencia lo que estamos viendo de la destrucción del equilibrio en el planeta, y como dijera Fidel, que lo adelantó brillantemente y todo el mundo lo está recordando por ahí, y el vídeo de Fidel en la cumbre de Río circula abundantemente, lo que se está poniendo es en riesgo el futuro de la especie humana por las condiciones de vida que se están deteriorando, y que, bueno, ustedes me decían aquí los camaradas que parece que no hay invierno en Bilbao, o sea, hoy que parece que empezó, pero han tenido ustedes una primavera fantástica en el mes de enero y febrero, ¿no? Bueno, eso es lo que está pasando. En ese escenario se producen los intentos de las poblaciones que sufren de una manera especial el saqueo y el expolio, de buscar mejores condiciones de vida, y aparece un proceso de migraciones huyendo de la guerra o del hambre ocasionada por el expolio capitalista. Pero los capitalistas quieren a la clase obrera allá donde le produce más ganancia. Y entonces se levantan las fronteras, se hacen leyes de extranjería, se inventan pasaportes, sistemas de control, el Frontex, todo tipo de sistemas para impedir que las personas se puedan mover libremente para buscar mejores condiciones de vida. Se trata de generar toda una situación de terror de fuera, de crear la imagen más negativa del otro, o la instrumentalización, como estamos viendo en estas horas, de la situación en Siria y la utilización de la gente que trata de huir de esa guerra por parte de un país de la OTAN, como es Turquía, lanzando a los emigrantes desesperados contra las fronteras de Grecia. Eso es lo que estamos viendo, porque al final lo que le importa al capitalismo es eso. El capitalismo puede aceptar emigrantes sin documentación, viviendo en chabolas de plástico en Almería, para poder pagarle a 400 € jornadas de trabajo agotadoras,
¿vale? Tiene un cupo para eso, y luego cuando tienen el cupo para eso, a los otros los dejan fuera, porque les interesa que estén allá, en esa parte más expoliada del planeta. Pero el gobierno español no se queda ajeno a eso. No solo están diciendo que van a subir más las vallas de Ceuta y Melilla, sino que en esta fecha, a la medida que a Canarias están llegando una serie de barcazas con gente que trata de buscar una vida mejor, muchos de ellos de Mali. Mali es una guerra secreta, donde participa España, ¿vale? Para eso se hace el discurso ese de que van a hacer adiestramiento de las tropas, ¿no? Es decir, ahora la Guardia Civil y las fuerzas militares españolas están en Mali adiestrando. No están organizando la guerra, no, están adiestrando. Y la base de drones de la isla de Lanzarote, los drones salen de la isla de Lanzarote, los drones militares, y tienen autonomía para llegar a Mali y volver a Lanzarote. Y entonces nos llegan los inmigrantes desesperados de Mali. Se juegan la vida, llegan a nuestras islas y entonces ahí son sometidos a la vulneración más absoluta de cualquiera de sus derechos. Mucha de la gente que viene de Mali no habla francés. Son gente de la cultura tuareg que vienen por ahí, no importa. Los encierran en el CIES, la policía española le pone un papel delante que ellos no entienden y tienen que hacer un garabato debajo. Ya es legal la expulsión. Se llenan los vuelos en avión y son ya muchos cientos de inmigrantes que se han devuelto de esa manera, no a Mali, no. El gobierno español el de estas horas, tiene un convenio con Mauritania. Y entonces devuelve a los malienses a Nouadhibou en un vuelo. Nouadhibou está a 2.000 kilómetros de la frontera con Mali. Pero si esa persona está de más allá, está a 4.000 kilómetros de su domicilio. Y ahí se devuelve también, en esos vuelos, a las mujeres, a las valientes mujeres africanas que llegan embarazadas en esas embarcaciones con la esperanza de parir al llegar y que porque han parido les dejen quedarse aquí. Eso hacen las mujeres africanas. Algunas, recientemente además, tuvo un parto en la patera y además a algunos se le murió el bebé en la patera. Esas también, firmando el papel que no entienden, son subidas al avión y mandadas a Nouadhibou. Este gobierno, porque me interesa resaltar eso para entender, o este gobierno también coge a un joven saharaui de 28 años que huyó porque lo perseguía Marruecos, que pidió asilo político, y a pesar de eso, este gobierno lo devolvió a las zonas ocupadas del Sáhara. Y cuando llegó, fue sometido a un simulacro de juicio y condenado a 12 años de prisión. Está en prisión en este momento. Eso fue en este tiempo. Podemos interpretar esto en unas claves o en otras, pero ¿en qué clave las queremos plantear los comunistas? Lo queremos plantear en las claves de que hoy el desarrollo de la lucha de clases está en una fase especial de agudización, donde el capitalismo en su fase imperialista necesita hacer todas estas cosas que yo les he situado como ejemplo y muchas cosas más, porque lo que importa en este sistema es la ganancia capitalista y el control de los grandes monopolios de todo lo que ocurre en el planeta. Saben ustedes que en España nosotros todas y todos trabajamos para 1000 familias. Hay 1000 familias que controlan en este país absolutamente todo lo que se mueve. En primera instancia, segunda o tercera, pero para 1000 familias nosotros. Los grandes monopolios transnacionales controlan la producción de una manera brutal, de tal manera que el capital financiero es el accionista mayoritario del Banco Santander, no es la señora Botín, como la prensa pone, no, es el fondo yankee BlackRock. Igualmente controlan los grandes monopolios españoles, el principal accionista son ese capital financiero.
¿Cuál es el debate que se da hoy? Todo este escenario, toda esta caracterización que hacemos del momento actual de la lucha de clase, ¿se puede resolver con políticas reformistas? Entramos a la reforma, nos metemos a ver de qué manera se suaviza la política de migración, nos metemos a ver de qué manera no vamos a toda la guerra, sino a algunas guerras y a otras las suavizamos un poco, vamos a Mali, no vamos a Mali, nos metemos con ayudar a los franceses a saquear el uranio para las centrales nucleares francesas, que es lo que está haciendo España. Hoy nos metemos en Venezuela, no nos metemos en Venezuela. Se apoya no tanto a Juan Guaidó, bueno, vamos a hacer una cosa más suave. Es decir, es posible en este momento una política reformista frente a este estado de desarrollo de la agudización de la lucha de clase, que nos somete a la humanidad entera a la guerra permanente, al saqueo, al expolio, a las soberanías secuestradas de los países, evidentemente a la liquidación del derecho de autodeterminación de las naciones, a acaparar los recursos que son fundamentales para la vida de la humanidad en función de la ganancia capitalista. O nos colocamos en la otra posición. El grado de agudización de las contradicciones de clase exige necesariamente una salida de carácter revolucionario de esta situación. Nosotros tenemos una formulación que es el Partido Comunista de los Pueblos de España, que lo estamos dando más fundamentación de cara al 11 Congreso que celebraremos a mitad del mes de julio. Y es que nosotros decimos que hoy, en el capitalismo, el altísimo desarrollo de las fuerzas productivas ha creado ya la base material para la sociedad socialista. Ustedes saben, Lenin, como decía Juan Manuel, tuvo que hacer la revolución no en la Alemania más desarrollada, que siempre se pensó que se iba a ser la primera revolución socialista, sino que sea un país agrario, feudal, esencialmente como era la Rusia zarista. Y entonces ahí el partido bolchevique tuvo que desarrollar todos sus desarrollos tácticos, la nueva política económica que tuvo que replegarse en un determinado momento para darle salida a unas determinadas situaciones de falta de capacidad técnica, científica. No, ahora ya no estamos en eso. Ahora las capacidades productivas son extremas. Carlos Marx dice que cuando ya las relaciones de producción capitalista no permiten el desarrollo de las fuerzas productivas, es decir, entran en franca contradicción, ¿no? Irresoluble, estamos en la situación de la génesis de la crisis revolucionaria. Analizamos que en este momento realmente el desarrollo de las fuerzas productivas está en contradicción total con el régimen de la propiedad privada. Esas fuerzas productivas son capaces de dar satisfacción a las demandas fundamentales de la humanidad, en los elementos básicos y necesarios e imprescindibles. Hoy esa contradicción hace que el capitalismo esté destruyendo permanentemente fuerzas productivas. Bueno, yo creo que por aquí, por el norte, se vivió mucho la destrucción de la ganadería, ¿no? Porque hay un exceso de producción láctea y entonces te pagaban por sacrificar la vaca, ¿no? A otros por arrancar los olivos, a otros por arrancar las plataneras, también nosotros. Ahí en Canarias hay la pica del plátano. Son todos esos plátanos que tú tienes que destruir. Están pagados, están subvencionados. Ahora en la Unión Europea hay una gran discusión por los fondos de la política agraria común, como ustedes saben. Es decir, el capitalismo hace eso. El capitalismo actúa fuera de toda racionalidad porque tiene que hacerlo en función de la ganancia. A mí me gustaría que esa idea pudiéramos remarcarla mucho. La imposibilidad del capitalismo de funcionar con otra lógica distinta. El capitalismo tiene sus propias leyes internas, que son de su dictadura de capital. Tiene que funcionar así. Tiene que arrasar la Amazonía para plantar soja que será transportada en barcos a todos los países del mundo para desarrollar una producción agropecuaria intensiva, para a su vez después esos animales producidos con esas soja engordados y producidos con esas soja, volver a distribuirlos otra vez por todo el planeta.
Estamos en una lógica donde el capital monopolista entra en contradicción con toda lógica del mundo. Porque si tú tienes que traer los alimentos de la otra parte del mundo, en barco, en avión, en tren, en lo que sea, si tú tienes que volver a las producciones a repartirlas otra vez y revertirlas para allá, todo ese producto final que tú estás entregando, en vez de haberlo producido dentro de una lógica de desarrollo armónico, organizado y planificado de economía socialista, como lo has hecho en clave de economía capitalista competitiva entre grandes monopolios, llegas a un grado de irracionalidad absoluto que no se puede corregir. La cuestión esencial es esa. El capitalismo no puede funcionar de otra manera. Es una ingenuidad. Es una ingenuidad, primero, y es un engaño después si decimos eso. Si al pueblo, a los trabajadores le decimos que nosotros vamos a reformar el capitalismo y que no va a ser un capitalismo tan malo, somos ingenuos, si se quieren, primero, si nos lo creemos. Pero segundo, somos unos cómplices. Eso es lo que está pasando en estos momentos. Por eso esa disyuntiva es así. ¿Cómo se desarrolla un proceso de cambio social revolucionario? Eso es un elemento fundamental. Nosotros tenemos que establecer una táctica y una estrategia. De la clase obrera internacional, que es la que tiene ese poder de producir, a la cual le sobra el capitalista. Hoy a los 50.000 trabajadores que pueda tener Sara, por ejemplo, ¿no? Amancio Ortega, a los 50.000 trabajadores le sobra Amancio Ortega. Amancio Ortega tiene algo que ver con la producción material de todas esas prendas de vestir. No, es la sanguijuela que le chupa la sangre a todos esos trabajadores. Pero el proceso de producción está altamente socializado ya. Todo está de mano de los trabajadores. Toda una gran cantidad acumulada de valor trabajo. Y entonces lo que hay son una cantidad reducida de capitalistas que mantienen esas relaciones de producción para apropiarse del altísimo valor social y del altísimo valor económico de la producción de la clase obrera internacional. Y esas son las claves hoy de la lucha de clase. Entonces, frente a esa lucha de clase hay que tener una táctica y una estrategia. Primero, hay que decir, no cabe la opción reformista. Bueno, Juan Manuel hablaba antes de la Segunda República, se hace el Frente Popular, una serie de cuestiones de esas. Claro que sí. Había todavía un recorrido democrático del capitalismo español, de reformas que había que hacer y que interesaba hacer para hacer avanzar la formación capitalista. Pero eso fue allá lejos. Hoy esa no es la situación. Hoy eso ha querido a unas velocidades impresionantes. Y las condiciones de la lucha son las que son hoy. Por eso yo les decía, miremos lo que hay hoy. Miremos lo que hay delante. Abramos los ojos, cojamos las cifras. Todo se publica por ahí. Y entonces, nosotros tenemos una táctica, tenemos una lucha ideológica, hay que explicar toda esta concepción del mundo, porque esto es una concepción del mundo, lógicamente, tiene todo un argumentario mucho más desarrollado, que no corresponde a una charla ahora. Tenemos que hacer una acumulación de fuerza, tenemos que hacer una política de alianza. ¿Cuáles son las alianzas? Las alianzas son de los trabajadores y de los sectores populares, de los pueblos en lucha. Tenemos una alianza de los pueblos en lucha por su soberanía, con los compañeros saharauis, con los compañeros venezolanos, con el pueblo de Mali. Nosotros tenemos una alianza de carácter antiimperialista, que hay que vertebrarla en lo que nosotros llamamos un Frente Mundial Antiimperialista. ¿Cuáles son el programa del Frente Mundial Antiimperialista? Contra la guerra imperialista, contra las alianzas militares internacionales como la OTAN, contra el gasto militar, por la defensa de la soberanía de las naciones, por la defensa absoluta de la soberanía de las naciones y su derecho a la libre autodeterminación, por unas relaciones económicas internacionales sobre la base del beneficio mutuo, un elemento tan leninista como ese, ¿vale? Y a partir de ahí pues, podemos hablar de los elementos medioambientales, podemos hablar de los elementos que tienen que ver con la liberación de la mujer,
Tiene toda una propuesta que hay que presentar para destruir toda la superestructura que legitima la brutal violencia a la que se le somete. Entonces, eso es el Frente Mundial Antiimperialista. Eso crearía una correlación de fuerzas. Tuvimos una cierta expresión de eso. Ustedes recuerdan la Primera Guerra del Golfo. La movilización internacional fue extraordinaria. Fue en todo el Estado español, pero fue en muchos países. Millones y millones de personas saliendo a la calle contra esa guerra. Nosotros tuvimos tremendo trabajo en el Estado español contra la integración de España en la OTAN. Los reformistas nos llevaron a entrar en la OTAN. Los reformistas, el gobierno de la socialdemocracia que dijo que no, de entrada no, de salida sí, ¿vale? Y esa fue una lucha importante. Aquí, en estos lugares, se ganó el referéndum. Se ganó el referéndum Canarias. Se ganó el referéndum en la isla de Fuerteventura, la más castigada, donde el 70% de esa isla votó en contra de la pertenencia a la OTAN, porque allá habían instalado la legión que se sacó del Sahara. Y aquello fue brutal. Entonces, es decir, nosotros tenemos esas experiencias que son episodios en un proceso de definición de los escenarios de la lucha de clase. Hoy es necesario darle a eso una formulación, articulación, trabajo entre las organizaciones que deben estar en ese Frente Mundial Antiimperialista y trabajar en esa dirección. Y luego nosotros necesitamos fortalecer el partido que en función de la defensa de los intereses de la clase obrera asume el compromiso de dirigir esa lucha. Y aquí hay una cuestión que nosotros, los del PSP, estamos explicando mucho, que es muy importante. Hay que romper una cierta caricaturización que la burguesía hizo de los comunistas. Y que ciertos comunistas repiten esa caricatura, actúan como esa caricatura. Es decir, tú eres gente de tremendo coraje, coges la bandera, tomas el asalto y construyes el socialismo. Como caricatura, eso es lo que es. ¿Vale? ¿Qué es lo que nosotros decimos? Los procesos revolucionarios los hacen las masas. Las masas obreras y populares son las que protagonizan el cambio revolucionario. La conducción revolucionaria le corresponde al Partido Comunista. Es decir, las masas solas no construyen el socialismo. Las masas solas no se vuelven revolucionarias. Las masas necesitan de una intervención que les ayuda a que sus necesidades objetivas y concretas, que es por las que se mueven, se conviertan en una estrategia revolucionaria. Y ese es el papel del Partido Comunista. Y si nosotros trabajamos en una política de masas y estamos en las luchas obreras, en cualquier lugar donde un colectivo obrero o popular enfrenta la lucha por unos intereses comunes. Me da igual que sea la guardería del barrio de al lado, ¿vale? Como que sea el convenio colectivo del metal, que sea la posición contra el pase de barcos con armas de guerra para Arabia Saudita por los puertos del norte, o que sea, lógicamente, cualquier otra reivindicación de la juventud, de la lucha de las mujeres, o de que no nos destruyan cualquier recurso natural. Si existe un partido comunista que tiene esa comprensión de lo que es realmente el proceso de acumulación de fuerzas y la creación de las condiciones de la crisis revolucionaria, y ese Partido Comunista trabaja, se compromete, lucha, interviene, finalmente las masas obreras y populares cambiarán su subjetividad de derrota, de resignación y de conformismo y se levantarán con la aspiración de construir ese mundo nuevo. Para evitar eso, para ayudar a evitar que eso ocurra, que la burguesía tiene terror a que eso ocurra, vienen en socorro de la burguesía las fuerzas reformistas. ¿Qué les dicen? No se aburran, no tiene que ser tan radical. Eso se puede hacer de otra manera. Nosotros vamos aquí ahora a ponerle un impuesto a esta gente que verás tú como eso se
se modera. Eso verás tú como agarramos, reformamos la ley de extranjería y ahora en los CIE van a haber 2 asistentes sociales en cada CIE 24 horas al día. Vale, seguimos teniendo los CIE. ¿Vale? Para eso sirve el reformismo. Tiene esa utilidad, es decir, impedir el ascenso de la conciencia revolucionaria. Así como el fascismo sirve para cacharle la cabeza a la clase obrera directamente, porque eso hay que decírselo a los trabajadores así, el fascismo sirve para cacharle la cabeza a la clase obrera, que para eso se levanta un partido fascista en cualquier país. El reformismo juega ese otro papel. Y entonces, ahí nos movemos en esa dialéctica. Evidentemente, la historia de los comunistas españoles tiene cosas buenas y tiene cosas espantosas. Errores graves que se han cometido. A veces hemos sido capaces de avanzar posiciones y por inútiles las hemos perdido. Hay que ser autocríticos. Si un revolucionario no tiene capacidad autocrítica, eso está perdido. Hay que ser autocrítico. No nos podemos presentar aquí como la gente que nosotros nos presentamos aquí como la experiencia de la lucha de la clase obrera y de los sectores populares del país, que han tenido aciertos y errores. Fuimos capaces de levantar un movimiento anti-OTAN extraordinario y nos lo dejamos arrebatar. Hoy no lo tenemos, ¿vale? Entonces, ese tipo de cuestiones. Ahora, con esa concepción, vincular la lucha de masas, entendiendo que sin lucha de masas no existe ninguna estrategia revolucionaria, que tiene una política de alianza, que tiene fases tácticas, que tiene un proyecto estratégico, que es llevar la clase obrera al poder y empezar a construir el socialismo. En esas condiciones, las posiciones avanzan. La clase obrera avanza y los sectores populares avanzan. Y esa es la propuesta del PCP, nuestro compromiso, nuestro empeño, y en el 11 Congreso que vamos a ir para mitad de julio, que llevamos casi un año preparando ese Congreso, hemos dedicado mucho tiempo, mucha elaboración, pues nosotros esperamos perfeccionar más eso y después venir y contarles las conclusiones de ese Congreso, que esperamos que sean muy interesantes y muy útiles. Bueno, estamos dispuestos a cualquier pregunta que nos quieran hacer y les agradecemos mucho la atención que han tenido con nosotros.